Pues estamos en nuestro ciclo de charlas de todos los jueves y como la mayoría de ustedes saben, estamos explorando un tema que se llama las 5 facultades espirituales. Este tema de este ciclo de charlas, tiene como base una enseñanza pues muy útil, como suelen ser todas las enseñanzas del Buda, ¿verdad? Que precisamente la conocemos de esa manera, las 5 facultades espirituales. Fíjense, nuestro maestro Sangharakshita, Urgyen Sangharakshita, escribió un libro que tiene como título ¿Qué es el Dharma? Y en este libro dedicó un pequeño capítulo precisamente para las 5 facultades espirituales. Y de ahí tomé algunas ideas que quiero compartir con ustedes esta noche y algunos consejos que otro maestro, que ahorita les voy a decir quién, nos puede dar precisamente para este tema de la facultad que vamos a explorar hoy. Este ciclo lo empezamos hace un par de semanas. Por ahí en la primera semana ya Sadayoti nos dio una introducción y de qué se trata, cuáles son estas 5 facultades espirituales. Y ya nos habló de un par de ellas, ¿verdad? Nos habló de la atención y de la energía. Bueno, para darle un poquito más de contexto a las personas que van llegando, a quienes vienen por primera vez para este ciclo, fíjense, las 5 facultades espirituales se mencionan en varios textos del Canon Pali, sobre todo en los discursos del Sutta Pitaka, y uno de los lugares clave donde se explican es el Indriya Samyutta. El Indriya Samyutta, Indriya, como dice aquí, Sadayoti ha venido explicando esa palabra, que es precisamente se refiere a facultades. El Indriya Samyutta es una colección de varios discursos, varios suttas, algunos muy cortitos, algunos un poco más largos, que tienen precisamente este tema, están relacionados por este tema de las facultades espirituales. El primer sutta de toda esa colección es el Suddhika Sutta. Suddhika quiere decir simple, sencillo, claro, y se habla aquí, bueno, se traduce o se interpreta como versión simple. Es, como digo, el primero de esta colección, y se los quiero leer. Es muy cortito. Y el Suddhika Sutta dice algo así. En Savatthi, allí el bienaventurado se dirigió a los monjes de este modo: monjes, he aquí estas 5 facultades. ¿Cuáles 5? La facultad de la fe, la facultad de la energía, la facultad de la atención consciente, la facultad de la concentración y la facultad de la sabiduría. Estas son las 5 facultades. Y ese es todo el sutta, ¿no? Solamente una línea. Aquí están, exacto, es la lista de estas 5 facultades. Como les decía, pues estas facultades se encuentran en otros textos, tal vez no en conjunto las 5, de repente se menciona algunas de ellas, forman parte de otras listas, pero bueno, es en el marco de esta colección en la que se habla explícitamente de estas 5 facultades espirituales. La palabra en Pali o sánscrito para estas facultades es precisamente Indriya, ¿no? Como lo explicaba Sadayoti en las sesiones anteriores. Y esta palabra, Indriya, suele traducirse o interpretarse como los principios gobernantes o controladores. En este libro que les menciono de Sangharakshita, explica un detalle que es muy interesante sobre el uso de la palabra Indriya y cómo se aplica en relación con lo que llamamos los 5 sentidos. En las lenguas indoarias, de estas
esta región de la India y por ahí, todas las que se derivan de estas, el pali, el sánscrito. La palabra indriya es un término que se asigna, como decía, a los 5 sentidos. Ajá. Así a la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, ¿no? Y se les da este nombre que, como mencioné, significa los principios gobernantes o controladores o dominadores incluso, porque si piensas un poquito, la idea es que toda la vida humana, así como la vivimos, está controlada por los sentidos, de alguna manera, ¿no? Es una idea interesante porque, como decía, si piensas en tu experiencia cotidiana, puedes reconocer cómo la mayor parte del tiempo estamos influenciados por los sentidos, ¿no? La vista, el olfato, etc. Incluso la mente, ya que en el marco budista también se le considera un sentido, ¿no? A la mente. Los sentidos todo el tiempo se mueven hacia diferentes objetos y se involucran con ellos, ¿no? Vemos algo, por ejemplo, algo nos llama la atención con la vista, lo vemos, nos quedamos ahí con un cierto nivel de interés hasta que aparece otra imagen que nos llama la atención y vamos para allá. Y ahí estamos y volteamos en otra dirección. Y algo, ¿no? Estamos así. O en la mente puede surgir, no sé, el recuerdo de un sabor que te gusta y puedes moverte, ¿verdad?, en dirección de servirte una ración de helado o de las galletas que tienen que ver con el antojo, ¿verdad?, que surgió en tu propia mente. Entonces, bueno, pues así podemos notar cómo los sentidos pues tienen una fuerza importante en nuestra experiencia del día a día, ¿no? Entonces, bueno, como decía, la palabra indriya también se aplica a las 5 facultades espirituales, y es interesante que se ocupe la misma palabra para estas 2 categorías de funciones, como los sentidos físicos y las facultades espirituales. Dice Sangharakshita porque al usar el mismo término, eso destaca la importancia que tienen estas facultades en la vida espiritual y porque además indica que las facultades espirituales tienen una función similar a la de los 5 sentidos. Ajá. Por ejemplo, con los 5 sentidos conocemos el mundo que nos rodea. Los sentidos nos informan de lo que hay alrededor. Exploramos el mundo, ¿no?, por medio de reconocer imágenes, los aromas, los sonidos, etc. Nos ayudan a recolectar la información que necesitamos para entender cómo funciona el mundo, ¿sí?, explicarlo de alguna manera. Nos ayudan a movernos, incluso, ¿no?, en el mundo. Bueno, de esa misma manera, como por medio de los sentidos exploramos y nos movemos en el mundo físico, digamos, las 5 facultades espirituales, la fe, la energía, la sabiduría, la concentración y la atención plena, nos permiten orientarnos, explorar y conocer el mundo espiritual. Irlo entendiendo, irnos moviendo y desarrollarnos en él, en la vida espiritual. ¿Sí? Es una muy buena idea de Bhante, ¿verdad? Entonces, digamos, si nuestros sentidos físicos funcionan bien, ¿no?, pues nuestra experiencia del mundo es más completa y más plena, ¿no? Si contamos con los 5 sentidos, ahí están, bueno, pues tenemos una experiencia del mundo, como digo, completa, plena y como sea, satisfactoria, no tan satisfactoria, ¿no?, así como es. Entonces, imagina entonces si de repente alguna de estas facultades de los sentidos no está
o no funciona apropiadamente. Yo me quito los lentes y yo ya no sé quién está aquí, por ejemplo, ¿no? Pues entonces esa experiencia que tenemos del mundo, pues es distinta, ya no está tan completa, o no es tan plena, o no es tan satisfactoria. Bueno, Sangharakshita dice que en nuestro caso, estas 5 facultades están, en la mayoría de nosotros, en un estado embrionario, ¿no? Ni siquiera bien desarrolladas. Entonces necesitamos desarrollarlas para que sobre de ellas pueda desarrollarse la vida espiritual. Es como si pensaras que de alguna manera estas facultades se convirtieran en una base o en los cimientos sobre los cuales se desarrolla la vida espiritual. Es como si sobre estas facultades, estos pilares, se desarrollara la práctica ética, la meditación misma, el desarrollo de sabiduría. De alguna manera, estas facultades nos dan lo que necesitamos para ir desarrollando la vida espiritual, para explorarla, para desarrollarnos en ella. Si en algún momento estas no están bien desarrolladas, o como dice Sadayoti la semana pasada, necesitan desarrollarse de manera simultánea y bien balanceada, pues para que esa vida que estamos construyendo encima, pues esté sólida, tenga una base sólida. Imagínate que de repente, pues alguna de ellas estuviera o no estuviera, pues todo se desbalancea, ¿no? Entonces es difícil, ¿no?, construir sobre ello. Lo mismo si pensaras en que estuvieras construyendo un mapa que es la vida espiritual, ¿no? ¿Cómo es ese territorio? Si no tienes alguna de esas facultades, pues ese mapa o ese territorio que quieres explorar, pues algo va a faltar ahí, va a estar incompleto o va a ser confuso, etc. ¿Sí? Entonces, una forma de abordar estas facultades para explorarlas es por medio de un modelo de pares que se balancean entre ellos, ¿no? Un poquito también de esto en las sesiones pasadas hablaba Sadayoti, ¿no? Cómo se presentan en pares como la fe y la sabiduría, que entre ellas se balancean. De la misma manera, la energía y la concentración, una se balancea en relación con la otra, y la atención plena es, digamos, el elemento regulador de ese balance. De alguna manera es el elemento que nos va ayudando a reconocer en dónde estamos empezando a cojear, dónde la balanza está empezando a moverse, ¿no? O pues sí, en dónde se nos está pasando la mano, por decirlo de alguna forma, ¿no? En dónde tenemos que trabajar. Entonces, bueno, como decía, en la primera sesión, Sadayoti ya nos habló precisamente de este elemento que es central, ¿verdad?, que es el de sati o atención plena, y la semana pasada nos habló de virya o energía, ¿verdad?, esfuerzo, vigor, ¿no? Entonces, pueden ponerse al tanto en nuestro canal de YouTube, están ahí esas charlas que dio Sadayoti y pues están muy buenas. Entonces, como para que vayan poniéndose al día con estas charlas. Bueno, pues hoy toca el turno a Samadhi. Vamos a ver este par. La semana pasada vimos energía, hoy vamos a ver concentración o Samadhi, como está escrito ahí. Que regularmente se puede traducir o interpretar como concentración o meditación, o juntas al mismo tiempo, ¿no? Fíjense, la palabra Samadhi literalmente puede interpretarse como fijar la mente, fijarla en un solo objeto, es decir, darle una sola dirección a la mente. A lo que se refiere este término, Samadhi, de manera sencilla, es a la concentración, pero no tanto como a esa concentración como con la que nos aprendemos las tablas de multiplicar, no, está ahí, dale, sino tiene más bien la idea de
de la concentración que ocurre en la conciencia en niveles cada vez más profundos. Ajá. A mí me gusta mucho la palabra recogimiento, como para entender un poquito el sentido de samadhi. La semana pasada un poco Sadayoti hablaba de cómo generalmente nuestras energías pues pueden estar bastante dispersas, ¿no? No es común en nuestra experiencia estar concentrados ni mentalmente, emocionalmente o físicamente. Bueno, Samadhi recoge todo nuestro ser hacia un único foco de energía. Ajá. Y para ello, la práctica de meditación es el campo de entrenamiento por excelencia. Es donde podemos ejercitar más ese recogimiento, darle a la mente una sola dirección. Fíjense, las escrituras budistas, principalmente en el Canon Pali, describen Samadhi en términos de 4 estados meditativos conocidos como dhyanas, que representan estados de conciencia cada vez más profundos, más claros y sutiles, ¿no? Y es posible alcanzar esos estados meditativos en la medida que nuestras energías, vamos a ir viendo cómo se involucra con esa facultad, en la medida que nuestras energías se van unificando gradualmente, como hemos visto, ¿no?, en otros momentos. ¿Cómo son estos estados de dhyana? Estos estados meditativos. No voy a explicar con mucho detalle. Ya en otro momento hablamos también de dhyana, y la charla también está en YouTube, se llaman algo así como nuestros aliados en la meditación, los factores de dhyana. Pero voy a hablar un poquito de estos estados, de cómo son y de qué manera se involucra la energía o qué le pasa de alguna manera en cada uno de esos estados. Fíjense, el Buda utiliza 4 imágenes para ayudarnos a entender esos estados de conciencia, un poquito para darnos una idea de cómo son. La primera imagen, que corresponde al primer estado de dhyana, dice el Buda que es como una bola de jabón de polvo. Tienes un puño de jabón de polvo. Sí, en la época del Buda había jabón de polvo. Había un árbol, que era el árbol del jabón, y de ese fruto lo secaban, y ya que estaba seco, se pulverizaba y servía pues igual el fab, ¿no? El pitayol, ¿no? Entonces, imagínate que tomas un puño de ese jabón y le agregas agua y lo empiezas a amasar hasta ir formando una bolita muy homogénea en la que no queda ni una sola pizca de jabón seca, pero tampoco queda una gota de agua sin jabón, ¿no? Es una bolita muy homogénea, ¿sí? Algo así dice el Buda que es el primer dhyana, ¿no? Es un estado de armonía, de integración y de paz, en el que las energías de la conciencia y del inconsciente se unifican y armonizan. Es un estado así donde tu ser está muy presente y está ocurriendo esa integración. Ahí está. Toda tu experiencia está permeada de ese nivel de conciencia sereno, pacífico, en armonía, ¿no? Así como la pelota de jabón. Bueno, el segundo dhyana, el Buda lo describe con una imagen que es como la de un estanque claro, de agua perfectamente clara, serena, y que es alimentado en su centro por un manantial, del que todo el tiempo está ebulliendo, emanando agua clara, agua limpia, ¿no? Y la idea es la de un estado de conciencia en el que la alegría está emanando todo el tiempo. En esa serenidad, esa claridad, además, la energía tiene ese tono de alegría, de contento, que está fluyendo todo el tiempo.
Ese es el segundo dhyana. La imagen para el tercer dhyana, dice el Buda, es como lotos que están sumergidos en una laguna fresca. Todo, desde las raíces, sus tallos, sus hojas, los capullos, las flores, todo está sumergido, ¿no?, en esta laguna de agua cristalina, limpia, ¿no? Y describe precisamente la conciencia plenamente anegada, completamente zambullida en este gozo elevado, sutil, y que todo lo abarca. Todo en tu experiencia está imbuido en ese estado de conciencia amplio, ¿no?, claro, lúcido, ¿no? Y la cuarta dhyana, la cuarta imagen que utiliza el Buda, es la imagen de una persona que en un día caluroso, muy caluroso, seco, polvoso, entra y se baña en una laguna o en un río claro y fresco, ¿no? Se zambulle, se baña, y una vez limpio surge de esa laguna, de ese río, y se envuelve en toallas limpias y se queda ahí sentado simplemente disfrutando del frescor y de la experiencia. Es la imagen como del surgimiento de un nuevo ser. Y una vez sumergido en esa experiencia de conciencia plena, serena, surge como alguien nuevo, ¿no? Y envuelto en una conciencia misma purificada, que te aísla de cualquier daño, que te aísla, te protege de que el polvo del mundo te toque y te manche, ¿no? Esas son esas 4 imágenes, ¿no?, que comunica el Buda para explicar un poquito a qué se refieren estas 4 dhyanas, cómo son esas experiencias meditativas. Y pues yo creo que son experiencias que se antoja tener, ¿no? Sí, yo me imagino zambullido ahí en el estado de conciencia, ¿no? Es algo súper placentero, ¿no? Donde notas que precisamente la energía está presente de una manera no cotidiana y te informa de esto, de serenidad, de claridad, pues sobre todo eso, ¿no? Claridad de la experiencia, qué está ocurriendo. Bueno, pero entonces es importante que tengamos muy presente que para que estos estados meditativos puedan ocurrir en nuestra experiencia, sí necesitamos balancear y aplicar energía, vigor, virya. No surgen simplemente solos. No surgen únicamente sentándonos en el cojín, cerrando los ojos y ya está. Tenemos que hacer, ¿verdad? Es algo que debe hacerse. Generalmente en nuestra experiencia cotidiana de meditación podemos observar que si nos sentamos, ¿verdad? Y pues sí, la postura está muy bien establecida, estamos cómodos, estamos ahí, cerramos los ojos y las condiciones externas son muy favorables, ¿verdad? Si no aplicamos este esfuerzo amable, ¿verdad?, durante la meditación, pues simplemente no vamos a desarrollar esta calidad de atención, ¿verdad?, que nos permite ir entrando en este mundo de experiencia espiritual, ¿verdad? Tampoco va a ocurrir mucho en nuestro intento por desarrollar emociones positivas si no aplicamos energía, esfuerzo, ¿no? Fíjense que Samadhi entonces debe equilibrarse con trabajo, y trabajo que especialmente beneficie a otros, ¿no? Yo estaba acordándome
como en algunos contextos, pensaba en concreto en algunos retiros que hacemos, en los que de repente pedimos el apoyo, ¿no?, de alguien que quiera prestar algún servicio. De repente alguien que toque la campana. ¿A ti te tocó, verdad, Marlene? En un retiro. Que puedas hacer un esfuerzo, ¿verdad?, pues por levantarte un poco más temprano y que puedas ayudar a que los demás se levanten a la hora para iniciar las actividades. O estar atento de que pues en las comidas, que si alguien ya terminó, pues puedas ayudar a recoger y llevar los trastes. Incluso hay algunos retiros en los que pues nos apuntamos para lavar trastes, hacer un poquito de limpieza, ¿no? Tiene esta intención, porque si no balanceamos con energía nuestra práctica meditativa, pues además de que no va a ocurrir mucho en el desarrollo de atención o de emociones positivas, pues podemos irnos al extremo de cultivar como todo lo contrario, como pereza, letargo, ¿no? Pues de repente incluso nos pasa, ¿no? Qué fácil es que si estamos ahí, ay, todo está cómodo, no hay distracciones, de repente cuando menos nos damos cuenta que estamos en el cabeceo, ¿verdad? Nos dormimos definitivamente. De repente por ahí se empiezan a oír los ronquidos incluso, ¿no? Entonces, bueno, podemos notar cómo sí es necesario traer a la práctica meditativa energía, esfuerzo, ¿no? Bueno, como decía hace un momento, regularmente nuestras energías están como muy dispersas, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Podemos reconocer que todo el tiempo estamos recibiendo diferentes estímulos por medio de los sentidos, ¿verdad? Y también podemos reconocer cómo en muchos de esos casos esos estímulos se traducen en deseo, ¿no? Algo que veo de repente se me antoja y ya lo quiero, ¿no? O estoy pensando en algo que quiero comer, o algo que estoy buscando para tal cual distraerme, ¿verdad? Y estoy planeando, ahorita que llegue a mi casa voy a, ¿no? Y tiene que ver con algo relacionado con los sentidos. Bueno, entonces necesitamos de esa manera balancear nuestra energía y reconocer, darnos cuenta cómo regularmente esta energía está así, ¿no? Como diluida, granulada, dispersa en muchas cosas, ¿no? Necesitamos hacer algo para concentrar y enfocar mejor nuestra energía. Fíjense, hay un texto, que es un texto que apreciamos mucho los practicantes budistas, que es el Bodhicharyavatara de Shantideva. En este texto hay un capítulo, que es el capítulo 8, que en el caso de esta edición se titula Meditación. Y hay otras traducciones, otras ediciones en las que está traducido o titulado como Concentración. Y en el primer verso de este capítulo, Shantideva, el autor de este texto, nos dice algo así. Tras haber cultivado así la diligencia, centraré mi mente en la concentración. Pues aquellos cuyas mentes están distraídas se hallan entre los colmillos de las emociones aflictivas, ¿no? Y sí podemos reconocernos un poquito, ¿verdad? Como por estar distraídos muchas veces caemos en este tipo de situaciones que reconocemos como aflicciones, ¿no? La frustración, el enojo, tristeza, etc., ¿no? ¿Cuáles podríamos decir de alguna manera que son los enemigos de la concentración? Shantideva ahí los menciona, ¿no? Por un lado, la distracción, para empezar. Esta distracción que podemos reconocerla como esta situación en la que no permanecemos mucho tiempo en una sola experiencia, ¿no? Y de inmediato brincamos de una cosa a la otra. Para mí viene mucho a la mente esta imagen de cuando somos chiquitos, que tenemos 1 o 2 años, como estos bebés que están empezando a caminar y ven la pelota y van para allá, ¿no?, a buscar.
pero de repente si voltean y ven otra cosa, ¡prum!, va para allá. Y en el camino les puedes hablar y decir, ay, mira, toma, y dejan eso y van a otra cosa y están así, ¿verdad? Esta experiencia de distracción muchas veces es así. Podemos estar en alguna actividad o con alguien y de repente surge una idea y ya nos llevó por otro lado. Y de repente regresamos y no sabemos qué estaba pasando, y como estamos no muy enterados de la situación, entonces se nos ocurre mejor otra cosa y estamos como un poquito así, ¿no? Brincando de una rama a la otra. Otro enemigo de la concentración, decimos, es la dispersión, ¿no? La dispersión se refiere a cuando nuestros intereses y nuestras responsabilidades están muy diseminados o están como en diferentes direcciones, ¿no? Podemos ver de repente, pues hay responsabilidades que tenemos en la vida, ¿no? Está el trabajo, está la familia, pues los que son los padres de familia, pues están los hijos, las responsabilidades para llevar a cabo, pues no sé, el pan a la casa, etcétera, ¿no? Estas situaciones. Pero de repente también, pues nos involucramos en muchas situaciones, ¿no? De repente venimos al centro budista, pero además vamos a las clases de teatro, y por qué no, de repente a la pintura, y de repente al taekwondo, y etcétera, ¿no? Dispersamos nuestra energía en muchas actividades. Y como muchas veces para eso nos estimulan desde niños, ¿no? Me acordé de una amiga que tenía a sus niños, todos los días tenían, además de la escuela, la natación, el fútbol, que sí, el piano, que sí. Yo decía, híjole, cuántas cosas para que los niños terminen cansados el ratito que están en su casa, ¿verdad? Y ya no estén tan inquietos. Pero de alguna manera es como un condicionamiento que se va creando, ¿no? Esta necesidad de estar distribuyendo nuestros intereses en muchas cosas, querer hacer muchas cosas a la vez. Y otro gran enemigo de la concentración, pues es la superficialidad, ¿no? Cuando en diferentes circunstancias, en diferentes experiencias, nos quedamos como en un nivel de la experiencia muy inmediato y generalmente muy limitado al nivel del disfrute sensorial, únicamente hasta el momento en el que nos sigue sabiendo rico, y ya cuando no nos sabe rico, pues cambiamos, ¿no? Hasta ahí quedó la experiencia. No vamos como más allá, ¿verdad? De estas experiencias que generalmente son muy sensoriales y efímeras, ¿no? Pasan muy rápido. Bueno, podemos reconocer si nuestra mente se encuentra en este estado, ¿no?, general, y de esa misma manera podemos estar muy familiarizados con las consecuencias de permanecer en este orden de experiencia, de la distracción, de la dispersión, la superficialidad. Seguro que las consecuencias se parecen a esto que dice Shantideva, ¿no? Estar como machacados por las emociones aflictivas, el sinsentido, ¿no?, el despropósito, etc. ¿Cómo podríamos entrenarnos para desarrollar mayor concentración, para ir estableciendo esta unidireccionalidad de la mente, ¿no? Ya decía cómo pues está esta parte de la meditación, y cómo la meditación es el campo de entrenamiento para eso, ¿no? Es la herramienta por excelencia para ir creando esta concentración. Pero además es el momento en el que podemos echar mano de este regulador que es sati, ¿no?, que es atención plena. Hay un tip que nos pasa Shantideva en este mismo texto. Dice algo así. Dice: en la soledad, el cuerpo y la mente no tendrán distracciones. Por lo tanto, dejaré la vida mundana y abandonaré por completo las distracciones mentales, ¿no? En la soledad, el silencio, apartándome de las distracciones.
Es muy importante poner atención en el momento que surgen las distracciones, ¿no? Como notar ese momento en el que estás haciendo algo y de repente ya estás como en ese momento de mover la mano en dirección del teléfono para ver qué hay, ¿no? O para levantarte para, ay, que tengo que hacer esta otra cosa, ¿no? Y dejas ya eso que estás ahí. A ver, poner atención y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Hacia dónde me estoy distrayendo? ¿Y qué está generando esa distracción? ¿De dónde surge? Algo que ayuda, y si es un apoyo, esto que menciona Shantideva, crear espacios en los que podamos pasar tiempo con nosotros mismos, sin distracciones. Hay una práctica que con frecuencia podemos recomendar aquí, que es esto de dedicar un tiempo a hacer nada, ¿no? Buscar un espacio en tu casa, en alguna hora del día, en el que simplemente te sientes sin un libro al lado, sin oír música, sin una taza de té, sino simplemente para poder estar ahí. Ajá. Y eso ayuda mucho precisamente como para ir reconociendo este movimiento en nosotros de ya querer algo, ¿no? Notar ese hábito de buscar algo que hacer, ¿no? Es como un buen ejercicio, ¿no? Y que nos puede ayudar precisamente para ir reconociendo de dónde viene este querer ocuparnos en distracciones, ¿no? Quitarnos de esa experiencia que estamos teniendo ahí, que pueda ser tan poco estimulante, ¿no? O como nos pasa cuando estamos sentados en la meditación, sin nada más interesante que la respiración, ¿no? Y que es algo como muy, pues un poco interesante, ¿verdad? Francamente, así como estar notando la respiración, que no tiene como un sabor, que no tiene como un qué, ¿verdad? Y podemos notar qué fácil la mente anda buscando otras cosas, ¿no? Andamos ahí en muchas cosas, pero no en la respiración, como tal vez notaron en la práctica de hace un momento. Entonces sí, y procurar los contextos en los que podamos poco a poco tomar distancia, como dice en este verso, irnos distanciando de todo aquello que nos distrae, ¿no? Un ejemplo puede ser este mismo contexto, ¿verdad? El que tomes la decisión de haber venido aquí, ¿verdad? Pone una pausa en tu rutina cotidiana en la que pues seguro que hay muchas cosas que te estimulan y que te pueden interesar mucho, ¿verdad? Es como decir, a ver, tomar distancia de eso y dedicar un momento a la meditación, a la reflexión, ¿verdad? Como, a ver, notar, aplicar esta facultad de la atención para ver qué ocurre, ¿no? Tener una experiencia distinta. Puede haber otros contextos, ¿no? Como mucho más intensos, podemos decir, en los que te puedes apartar como en un retiro, o un retiro solitario, por ejemplo, ¿no? En el que pues te vas tú solita, tú solito, y en un espacio en el que sabes que nadie más va a interferir con lo que va a pasar ahí esos días, ¿no? Apagas el teléfono, apagas la computadora, incluso no te llevas libros tal vez, ¿no? Y simplemente estás ahí, ¿verdad? Tal vez con el foco en un solo tema de reflexión o nada, simplemente estar ahí un tiempo, unos días, un mes, ¿no? Hay quien hace retiros solitarios pues de un año o más, ¿no? Bueno, simplemente ver qué pasa, ¿no? Y aún en estas situaciones, en esas condiciones en las que te apartas, puedes notar cómo todavía tu mente se distrae. En lugar de estar ahí, ya estás buscando lo que sigue, ¿no? ¿Qué más hay en el día para hacer? Y fíjense, Shantideva habla de que precisamente esta distracción surge por el apego que tenemos. Entonces, cuando notamos la distracción, observamos por qué, de dónde surge la distracción, seguramente vamos a encontrar detrás alguna necesidad falsa que tiene que ver con
necesito tener esto, o necesito hacer esto, necesito estar con alguien, ¿no? Pensando en que cuando tenga yo eso o haga eso, pues voy a estar bien, voy a estar tranquilo, voy a estar feliz incluso, ¿no? Entonces, la idea es como reconocer de qué manera esos apegos están ahí detrás. Y nuevamente la práctica de meditación nos ayuda a ir revelando esa raíz de este constante querer moverme en diferentes direcciones. Hay otro verso de este mismo texto en el que Shantideva nos anima a cultivar precisamente un estado de visión penetrante que tiene que ver con esta atención y reconocer cómo genera calma, cómo va calmando nuestra propia mente, nuestro estado mental, cómo nos permite desenmascarar la falsedad de estas necesidades que nos impiden enfocarnos y todo lo contrario, ¿no? Nos mantienen dispersos. Entonces, cuando llevamos nuestra mente a la actividad meditativa y aplicamos energía para distanciarla de las distracciones, entonces estamos activando un proceso que tiene que ver con la integración de nuestra propia mente, entrar en estados meditativos así de calma, poco a poco nos van ayudando a reconocer pues esta verdadera naturaleza de las cosas, ¿no? Irnos dando cuenta que todo eso a lo que estamos apegados pues es transitorio, es condicionado, es cambiante y en última instancia es insatisfactorio. No nos va a dar esa satisfacción que pensamos que nos van a dar. Bueno, ya para ir terminando, porque ya el tiempo ya está encima, si ponemos nuestra energía y nos empeñamos en liberarnos de ese apego que podemos ir descubriendo gracias a la práctica de la meditación, vamos a ir entendiendo precisamente cómo funciona realmente todo lo que nos rodea. Vamos a ir encontrando la posibilidad de ir enfocando nuestra energía en realmente lo que le puede dar sentido a nuestra vida. Va surgiendo esta unidireccionalidad de la mente hacia algo que realmente tiene sentido, ¿no? Y además también va a ir surgiendo un sentido de urgencia por irnos moviendo en esa dirección, que como practicantes budistas, pues es la dirección del despertar por el beneficio de todos los seres, ¿no? Se va desvaneciendo las distracciones y la mente se va manteniendo únicamente con un solo interés, con un solo propósito, ¿no? Que es el de la iluminación.